Señor Morán, cuando la gente escucha la palabra pensamiento complejo, a veces lo confunde con complicado. Y eso, por esa razón, temen acercarse a este pensamiento. ¿Podríamos llamarlo de otra manera? Quizás el pensamiento de las relaciones de la vida. No, porque, digamos, es verdad que hay una dificultad. La dificultad es la confusión con complicación y complejidad. Pero de todo modo hay una dificultad, porque la idea del complejo hace miedo, porque la gente complejo significa el contrario de la simplicidad, de la claridad. Para la gente es la confusión. ¿Por qué es la confusión? Porque en nuestra educación de la escuela o de la universidad, los que nos aprendemos es un saber cortados en pedazos, en disciplinas compartimentadas, separadas, psicología, sociología, historia y todo el resto. Si usted ve el ser humano es en una historia, en una sociedad, a una psicología. El ser humano también es un ser biológico, es un ser que ha una historia que viene de una evolución biológica, de los primates, de los mamíferos, de los animales. Y también el ser humano, toda la vida es hecha de moléculas, de átomos que son físicos, y las partículas de nuestros átomos puede ser son nacidos al inicio, al principio del universo. Tenemos toda la vida en nosotros, es decir, todos los elementos separados de las disciplinas, y se debe utilizar para entender lo que significa humano. Entonces, es una dificultad. Hay la dificultad de la confusión, hay la dificultad de pensar que complicación es complejidad y lo mismo. Pero la cuestión es de enfrentar la dificultad. Y por esto es difícil, porque la educación de la gente busca las cosas simples, claras, fáciles. Es una cosa, aprender es difícil, pero es una necesidad vital. Sí, en el pensamiento andino se habla de la complementariedad de los opuestos. Sí. Es como si vieran una unidad en la multiplicidad. No se habla de la unidad mucho, se habla de la complementariedad. La unidad la ven en la relación, la sienten más que la piensan. Sí. ¿Hay alguna relación con el pensamiento andino? Pienso que aparte de eso, hay esta relación con el pensamiento andino como con el pensamiento chino antiguo, donde había esta complementariedad de los antagonismos. Sí. Pienso que es la lógica clásica nos impide de ver la complementariedad de las oposiciones, y de entender que nosotros, el pensamiento, no puede evitar las contradicciones. Pienso que en este modo, muchos de los modos de ver las cosas en las antiguas civilizaciones se puede resucitar en el pensamiento complejo. Bien. En el pensamiento de esta teoría integral de Ken Wilber, también creo que se habla de la relación entre los opuestos de manera implícita. ¿Cree usted que este sea una aproximación parecida al pensamiento complejo de alguna manera? Hay muchas cosas similares, como, digamos, la idea de sistémicas, pero
como usted dice, me parece que hay que, digamos, en un cierto sentido, el pensamiento complejo es un pensamiento integrador. Es lo que es lo mismo en las dos concepciones. Pero pienso que hay que desarrollar más en la concepción integral, la importancia de las contradicciones y de los antagonismos, y dos, la importancia de la incertidumbre. Tercera es la idea de una tragedia que no podemos eliminar de la visión de la vida, del mundo, del hombre. Pienso que hay dos cosas en la visión. Hay la integración en la naturaleza, en el mundo, en el cosmos, sí. Pero también hay la separación, hay la tragedia, hay las muertes, hay las agresiones, todo esto. Pienso que hay que introducir en el pensamiento integral más las contradicciones, la incertidumbre y la tragedia. Me imagino que luego de haber vivido las guerras en Europa, sí, usted tiene una visión bien clara que el mundo no es solamente color de rosas. Sí. Me parece muy bien que introduzca esta idea, porque en la teoría integral se habla de la evolución progresiva, sí, mucho, sí, hacia niveles de complejidad mayor. Es una visión un tanto, es real, pero un tanto incompleta también, a mi modo de ver. Una pregunta respecto a los movimientos ecologistas. Se habla en Sudamérica que ha habido un relativo fracaso del Río +20. Sí. ¿Cuál sería la relevancia actual del pensamiento complejo para mejorar estos movimientos, darles más vitalidad, más realismo, más efectividad? Para mí hay dos cosas. La primera es que los movimientos ecológicos no tienen bastante cultura de lo que significa en el modo científico ecología, el tipo de la organización de la naturaleza y los ecosistemas, el tipo de la organización de la biosfera. No hay bastante conciencia, no hay una cultura fundamental en los movimientos ecológicos de la ecología. Pero es una cosa. La segunda cosa es que el fracaso de Río +20 viene no únicamente de los egoísmos de las nacionales, sobre todo de las grandes naciones, que quieren imponer los mismos sacrificios a las naciones que no son tan desarrolladas al nivel económico. Hay también la idea que reformar las cosas, reformar la degradación que los humanos hacen a la biosfera, a la naturaleza, esto necesita también una reforma de la vida en las ciudades, del consumo, también de las relaciones humanas. Es, digamos, una transformación general, social. Y por esta razón, Río no se puede aislar únicamente la cuestión del cambio climático. Y además, el cambio climático es un elemento únicamente, un elemento de un conjunto de problemas, la degradación de la biodiversidad, la degradación de que hace la agricultura industrial
el alevamiento industrial, la polución general en la ciudad, la polución de la alimentación. Entonces, hay una complejidad de problemas y las mentes no son preparadas a eso, y también hay la cuestión del egocentrismo de las grandes naciones. Entonces se necesita dos cosas para que las cosas hacia adelante. Una toma de conciencia más grande. Segunda, una agravación de los peligros, porque cuando los peligros serán más evidentes, se puede hacer una reacción de salvación vital. Ahora no hay todavía la reacción de salvación vital. Ah, muy interesante. O sea, concientizar sobre los peligros para que la gente piense, reaccione. Sí. Y hay una palabra del poeta Hölderlin que dice: donde crece el peligro, crece también la salvación. En Perú, Bolivia y Ecuador se honra al mundo espiritual como algo real, no como una idea. Se honra a los espíritus que trabajan por la Pachamama. Sí. Es el reconocimiento de esta relación humana con espíritus, Sí. de otro plano, de realidad, algo posible en el pensamiento complejo. Mira, para mí hay una realidad de los espíritus, pero es una realidad producida por las mentes humanas en una colectividad. Yo digo que, por ejemplo, los dioses están generados, producidos por las mentes de una comunidad, pero cuando están producidos, toma una existencia muy fuerte y nosotros pensamos, tenemos miedo de eso, rezamos y ellos pueden ordenar a nosotros de matar, de sacrificar. Y la cosa interesante es la realidad de este mundo, de los espíritus, de las ideas, pero estas ideas no existen sin los humanos. Cuando van a morir todos los humanos, todos los dioses, todos los espíritus van a morir también. Pero la idea de los espíritus son mitos, pero mitos muy útiles para entender la vitalidad de la naturaleza, que los vegetales, los animales, las cosas, no son cosas mecánicas, pero tienen una vida. Pienso que nosotros debemos pensar que no tiene una realidad de la misma naturaleza que nuestra realidad, pero tiene su realidad. Sí, muy interesante que mencione que creamos una dependencia también con los espíritus, Exacto. sean reales o solo míticos, por así decirlo. Háblenos, ¿cuál es su opinión sobre la codificación en las leyes humanas para la protección y honra a la Pachamama, así como lo hicieron en Bolivia hace poco? Sí, y también la constitución del Ecuador. Pienso que es muy importante porque la civilización europea y occidental ha totalmente ignorado la relación fundamental de los humanos con la naturaleza, la Pachamama, por varias razones. La primera tiene a la Biblia, porque en la Biblia el hombre es creado a la imagen de Dios. Hay una separación total de la naturaleza
humana y de la naturaleza animal. Y también en el cristianismo, Pablo anunció la resurrección por los humanos, no para los perros, también los gatos. Y además, en el desarrollo de la civilización occidental, de la técnica, de la ciencia, del poder sobre la naturaleza, llegó la idea que exprimió Descartes, que la misión del hombre es de dominar la naturaleza, y con la civilización capitalista industrial, nosotros vemos los animales como puros objetos. Las vacas, las gallinas están en campos de concentración maltratadas. Entonces, es únicamente muy reciente una conciencia ecológica que empieza a explicar que nosotros estamos ligados a la naturaleza, que estamos también animales. Entonces, por esta razón, las antiguas civilizaciones precolombianas tienen una verdadera, con muchas civilizaciones tradicionales en África, en Asia, tiene una verdadera relación de integración del humano y la naturaleza. Así es, entre la práctica de la vida, vivir, y las ideas sobre la vida. Sí, siempre, usted sabe, hay un divorcio permanente entre las ideas y la práctica. Es un problema también muy importante de vivir en conformidad con sus ideas. Sí. Señor Morán, ¿cómo cree que el pensamiento del sur emerja? ¿Qué características podrían tener? Mira, el mundo económicamente adelantado del norte, pienso que todo del sur está atrasado, pero pienso que hay valores que se quedan en el sur que son muy importantes a preservar y también a introducir al norte. Estos valores de calidad de la vida es la idea que todo no se reduce al cálculo, al profito, al provecho, que las ideas de solidaridad, de solidaridad, de comunidad, la idea de hospitalidad, la idea de respeto del hóspede. Bien, hay muchos valores sobre la calidad de la vida que son importantes. De rechazar la idea de una mecanización de la vida, de todo entender con las estadísticas, el cálculo, la matemática, contra la idea de esta aceleración de la vida por el consumo que no tiene una necesidad humana. Restablecer la importancia de la calidad de la vida humana es la cosa que dice Correa en Ecuador o también Morales, el buen vivir. El sur debe hacer la defensa del buen vivir. Es esto que me parece importante. ¿Y en esto incluye a otros países de otros continentes o solo de Latinoamérica? Pero pienso que para mí la más grande vitalidad, a pesar de todas las tragedias que se encuentran en el mundo latinoamericano, hay una más grande vitalidad en América Latina. Hay una vitalidad también del humanismo europeo que ahora es más vivo en América que en Europa. Pienso que para mí hoy día es la América Latina donde yo puedo encontrar la posibilidad de una esperanza para crear
nueva vía, no del desarrollo en el sentido común, en el sentido económico-técnico, el desarrollo del humano. ¿Qué significa desarrollo humano? Significa que la persona puede desarrollar sus posibilidades, sus virtudes poéticas, estéticas, de amor, en varias comunidades, digamos, la unión del individualismo y de la comunidad. Esa es la cosa la más importante para todos. Muy bien, profesor, señor Morán, gracias por esta entrevista. Esperamos difundirla para poder promover el pensamiento complejo como una opción mejor de organizar la sociedad de manera en relación a la vida. Okay. Hasta luego.